El libro de Urantia. Documento 2. La naturaleza de Dios. Puesto que el concepto más elevado que el hombre puede tener de Dios está contenido dentro de la idea y el ideal humanos de una personalidad primordial e infinita, es permisible y puede resultar útil estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios puede comprenderse mejor por la revelación del Padre que Micael de Nevadón desplegó en sus múltiples enseñanzas y en su extraordinaria vida mortal en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si éste se considera a sí mismo como un hijo de Dios y mira al Creador del paraíso como su verdadero Padre espiritual. La naturaleza de Dios puede estudiarse en una revelación de ideas supremas. El carácter divino puede considerarse como una representación de ideales excelsos, pero la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de la naturaleza divina ha de hallarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como después de que alcanzara plena conciencia de la divinidad. Si la vida encarnada de Micael se toma como antecedente de la revelación de Dios al hombre, podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas e ideales respecto a la naturaleza divina que acaso pueden contribuir a una mayor iluminación y unificación del concepto humano de la naturaleza y el carácter de la personalidad del Padre Universal. En todos nuestros esfuerzos por aumentar y espiritualizar el concepto humano de Dios, nos vemos grandemente impedidos por la limitada capacidad de la mente mortal. También estamos gravemente impedidos en la ejecución de nuestra tarea por las limitaciones del lenguaje y por la pobreza del material que se puede utilizar con fines de ilustración o comparación en nuestros esfuerzos para describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre. Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre, para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios, emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del hombre. 1. La infinidad de Dios. En cuanto al infinito, no podemos encontrarlo. No se conocen las huellas divinas. Su comprensión es infinita y su grandeza es inescrutable. La enceguecedora luz de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas bajas, Él aparentemente mora en la espesa niebla. No solo son sus pensamientos y planes inescrutables, sino que Él hace innumerables cosas grandes y maravillosas. Dios es grande, no lo comprendemos, ni puede contarse el número de sus años. ¿Habitará verdaderamente Dios en la tierra? Mirad el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de universos, no pueden contenerlo. Cuán inescrutables son sus juicios e indescifrables sus caminos. No hay sino un Dios, el Padre infinito, quien también es un creador fiel. El creador divino es también el ordenador universal, la fuente y destino de las almas. Él es el alma suprema, la mente primordial y el espíritu ilimitado de toda la creación. El gran controlador no comete errores. Él resplandece en majestad y gloria.
Dios el Creador está completamente exento de temor y enemistad. Es inmortal, eterno, existente por sí mismo, divino y magnánimo. Cuán puro y hermoso, cuán profundo e insondable es el excelso antecesor de todas las cosas. El infinito es más excelente por lo que Él se imparte a sí mismo a los hombres. Es el principio y el fin, el Padre de todo propósito, bueno y perfecto. Con Dios todas las cosas son posibles. El Creador eterno es la causa de las causas. A pesar de la infinidad de las maravillosas manifestaciones de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es ilimitadamente autoconsciente de su infinidad y de su eternidad. Del mismo modo, conoce plenamente su perfección y su poder. Él es el único ser en el universo, además de sus divinos coordinados, que experimenta una perfecta, propia y completa evaluación de sí mismo. El Padre satisface, constante e infatigablemente, la necesidad de las diferenciales de demanda de Él, según ésta cambia de tiempo en tiempo en varias secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente autoconsciente de todos sus atributos primordiales de perfección. Dios no es un accidente cósmico ni un experimentador del universo. Los soberanos del universo pueden emprender aventuras, los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos, los líderes del sistema pueden practicar, pero el Padre Universal ve el fin desde el principio, y su plan divino y su propósito eterno realmente abarcan y comprenden todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus vastos dominios. Ninguna cosa es nueva para Dios, y ningún acontecimiento cósmico le resulta una sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo el tiempo es presente en cualquier momento dado. Él es el grande y el único Yo Soy. El Padre Universal es absolutamente y sin cualificaciones infinito en todos sus atributos, y este hecho en sí mismo y por sí mismo le separa automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias creadas inferiores. Y todo esto requiere arreglos para establecer contacto y comunicación con sus múltiples criaturas, tales como han sido establecidos, primero en las personalidades de los hijos de Dios paradisíacos, quienes, aunque perfectos en divinidad, también participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma de las razas planetarias, haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De este modo, por decirlo así, Dios se hace hombre, como ocurrió en la encarnación de Micael, quien fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y segundo, existen las personalidades del Espíritu Infinito, las varias órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales de origen inferior y de tantos modos les ministran y sirven. Y tercero, existen los impersonales monitores misteriosos, los ajustadores del pensamiento, el don auténtico del gran Dios mismo, enviados para morar en seres como los humanos de Urantia, enviados sin anuncio ni explicación. Descienden de las alturas de la gloria, en profusión interminable, para favorecer y morar en las mentes humildes de esos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios o la potencialidad para ello. De estos modos y de muchos otros, de maneras desconocidas para vosotros y que escapan completamente a la comprensión finita, el Padre Paradisíaco voluntaria y amorosamente condesciende
y de otras maneras modifica, diluye y atenúa su infinitud a fin de poder acercarse a las mentes finitas de sus hijos criaturas. Así pues, mediante una serie de distribuciones de personalidad que son cada vez menos absolutas, el Padre Infinito consigue disfrutar de un contacto estrecho con las diversas inteligencias de los muchos dominios de su vasto universo. Todo esto ha hecho Él y aún hace y continuará haciendo por siempre, sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente verdad, pese a la dificultad de su comprensión, al misterio en que están envueltas o la imposibilidad de ser plenamente comprendidas por criaturas tales como las que habitan en Urantia. Puesto que el Padre primero es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es intrínsecamente imposible para cualquier ser finito llegar a aprender o a entender jamás estos planes y propósitos divinos en su plenitud. El hombre mortal puede atisbar los propósitos del Padre solo de cuando en cuando, aquí y allá, según se revelan en relación con el desenvolvimiento del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito con seguridad comprende plenamente y abraza amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. El Padre comparte la divinidad y la eternidad con gran número de seres elevados del paraíso, pero nos preguntamos si la infinidad y la consiguiente primacía universal las comparta plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la Trinidad del paraíso. La infinidad de la personalidad debe por fuerza abarcar toda la finitud de la personalidad. De aquí la verdad, verdad literal, de la enseñanza que declara que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese fragmento de la deidad pura del Padre Universal que mora en el hombre mortal es parte de la infinidad de la primera fuente y centro, el Padre de los Padres. 2. La perfección eterna del Padre. Aún vuestros antiguos profetas comprendieron la naturaleza eterna, sin principio ni fin, la naturaleza circular del Padre Universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. Él habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su eterna grandeza. El Padre tiene vida en sí mismo y esta vida es vida eterna. A través de las edades eternas ha sido el Padre quien da a todos vida. Hay una infinita perfección en la integridad divina. Yo soy el Señor, yo no cambio. Nuestro conocimiento del universo de universos revela no solo que Él es el Padre de las luces, sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de mutación. Él declara el fin desde el principio. Él dice, mi parecer perdurará, haré todo lo que me complazca, según el eterno propósito que me propuse en mi Hijo. Así son pues los planes y propósitos de la primera fuente y centro como Él mismo, eternos, perfectos y por siempre inmutables. Hay una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del Padre. Todo lo que Dios hace será para siempre, nada se le puede agregar ni quitar. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección. Sus planes son firmes, su parecer inmutable, mientras que sus acciones son divinas e infalibles. 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están por siempre más allá de la plena comprensión
de la mente circunscrita del hombre mortal. Tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable en la ejecución de su eterno designio varían de acuerdo con la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas, es decir, que pueden variar aparente y superficialmente, pero debajo de la superficie y más allá de todas las manifestaciones externas, se mantiene presente el propósito inmutable, el plan septiterno del Dios eterno. Allá en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección no está diluida, en ciertas fases llega a ser absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad varían la exposición de la perfección divina, pero no la atenúan. La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud asumida, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. No hay cosa que falte en la belleza y perfección de su carácter recto. El esquema entero de las existencias vivientes en los mundos del espacio se centra en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas al alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Dios no es ni egocéntrico ni aislado, nunca cesa de entregarse a las criaturas autoconscientes del vasto universo de los universos. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede personalmente conocer la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección de todas las criaturas forcejeantes de los universos evolutivos, de todos los hijos creadores paradisíacos. El toque personal y liberador del Dios de la perfección sobrecoge el corazón y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral. De esta manera, así como mediante los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales de todo el universo. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina, pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello son ciertamente una parte de la autorrealización en constante expansión que tiene Dios en los hijos del tiempo, criaturas de responsabilidad moral que han sido creadas o evolucionadas por cada hijo creador que sale del paraíso. 3. La justicia y la rectitud. Dios es recto, por lo tanto, es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas. Cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis. No es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero es verdad que aun al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad una inevitable consecuencia de la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios,
es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado, a sabiendas, es la aniquilación. En último análisis, tales individuos identificados con el pecado se destruyen a sí mismos al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición de hecho de tales criaturas siempre se posterga hasta que se haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes de la justicia en ese universo. La cesación de la existencia suele decretarse durante la adjudicación dispensacional o de edad del reino o de los reinos. En los mundos tipo Urantia, ocurre al final de una dispensación planetaria. La cesación de la existencia se puede decretar en tales casos por la acción coordinada de todos los tribunales de jurisdicción, desde el concilio planetario hasta los tribunales de juicio de los ancianos de los días, pasando por las cortes del Hijo Creador. El mandato de disolución se origina en los tribunales superiores del superuniverso después de una confirmación ininterrumpida del proceso que comenzó en la esfera de residencia del malhechor, y luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en lo alto, la ejecución es llevada a cabo por la acción directa de esos jueces que residen y funcionan en los centros de gobierno del superuniverso. Cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado instantáneamente se vuelve como si no hubiera sido. No hay ninguna resurrección de este destino, es perdurable y septiterno. Los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. En cuanto a la personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia vital debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada culmina en la identificación completa del ser con la iniquidad, entonces, en el momento de la cesación de la vida, en el momento de la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, haciéndose parte de la experiencia evolutiva del Ser Supremo. Nunca más aparece como personalidad, es como si su identidad nunca hubiera sido. En el caso de una personalidad que albergue a un ajustador, los valores espirituales experienciales sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. En toda contienda en el universo entre niveles actuales de la realidad, la personalidad de nivel más elevado terminará por triunfar sobre la personalidad de nivel inferior. Este resultado inevitable de la controversia en el universo es inherente al hecho de que la divinidad de calidad iguala el grado de realidad o actualidad de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario y la iniquidad sin mitigantes son intrínseca y automáticamente suicidas. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia transitoria que se aplica hasta tanto se cumpla la acción de los mecanismos determinantes de justicia y halladores de equidad de los tribunales pertinentes del universo. El gobierno de los hijos creadores en los universos locales es uno de creación y espiritualización. Estos hijos se dedican a la ejecución efectiva del plan del paraíso, de progresiva ascensión de los mortales, a la rehabilitación de los rebeldes y pensadores errados. Pero cuando tales esfuerzos amorosos son final y definitivamente rechazados,
El decreto final de disolución lo ejecutan las fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días. 4. La misericordia divina. La misericordia es simplemente justicia atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia. Por tanto, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvado, porque Él perdona abundantemente. La misericordia del Señor es de eternidad a eternidad. Sí, su misericordia perdura por siempre. Yo soy el Señor que imparte benevolencia, juicio y rectitud en la tierra, porque en estas cosas me deleito. No aflijo voluntariamente, ni apesadumbro a los hijos de los hombres, porque yo soy el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Dios es intrínsecamente generoso, naturalmente compasivo y sempiternamente misericordioso. Y no es necesario jamás que se ejerza ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su benevolencia. La necesidad de la criatura es en sí suficiente para asegurar el pleno caudal de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Puesto que Dios conoce todo acerca de sus hijos, es fácil para Él perdonar. Cuanto mejor comprenda el hombre a su semejante, tanto más fácil le será perdonarlo e incluso amarlo. Solo el discernimiento de la sabiduría infinita permite a un Dios recto ministrar justicia y misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación en el universo. El Padre Celestial nunca es perturbado por actitudes conflictivas hacia sus hijos universales. Dios nunca es víctima de antagonismos de actitud. La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre voluntad en la elección de esa conducta universal que satisfaga perfecta, simultánea e igualmente las demandas de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. La misericordia es el vástago natural e inevitable de la bondad y el amor. La naturaleza bondadosa de un Padre amoroso no podría de ningún modo rehusar el prudente ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos universales. La justicia eterna y la divina misericordia juntas constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad. La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo, la rectitud de la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses y el bienestar universal de los hijos del tiempo. La misericordia no es una contravención de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de justicia suprema, tal como se la aplica equitativamente a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. La misericordia es la justicia de la Trinidad del Paraíso, sabia y amorosamente enviada a las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo y el espacio, tal como son formuladas por la divina sabiduría y determinada por la mente omniconocente, y la voluntad libre y soberana del Padre Universal y de todos sus creadores asociados. 5. El amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos.
Es erróneo pensar de Dios que sea engatusado a amar a sus hijos por los sacrificios de sus hijos o la intercesión de sus criaturas subordinadas, porque el Padre mismo os ama. En respuesta a este afecto paterno, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Todo el que quiera puede acercarse. Él querría que todos los hombres se salvaran al llegar a la posesión del conocimiento de la verdad. No desea que ninguno perezca. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. El amor de Dios es por naturaleza un afecto paternal. Por consiguiente, a veces nos disciplina por nuestro propio bien, para que podamos ser partícipes de su santidad. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que en todas nuestras aflicciones, Él se aflige con nosotros. Dios es divinamente generoso con los pecadores. Cuando los rebeldes retornan a la rectitud, se los recibe misericordiosamente, porque nuestro Dios perdonará abundantemente. Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propio bien, y no recordaré vuestros pecados. He aquí el gran amor que el Padre nos dona para que se nos llame hijos de Dios. Después de todo, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle es el don del Padre que mora en ti, el ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del Espíritu residente, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, universo tras universo y edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre Universal del Paraíso. Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios, porque las limitaciones de la naturaleza humana y los impedimentos de vuestra creación material no os permiten verle. Entre vosotros y Dios hay una gran distancia, espacio físico, que debe ser atravesada. También hay una enorme diferencia espiritual que salvar, pero a pesar de todo lo que física y espiritualmente os separa de la presencia personal y paradisíaca de Dios, deteneos y ponderad el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros, que Él a su manera ya ha salvado tal diferencia. Ha enviado de sí mismo su Espíritu para que viva en vosotros y bregue con vosotros en pos de vuestra carrera universal eterna. Me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Amo naturalmente a quien es tan poderoso en la creación y en su control, y sin embargo tan perfecto en la bondad y tan fiel en la amante benevolencia que constantemente nos envuelve. Pienso que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. Todos nosotros amamos al Padre, más por su naturaleza que en reconocimiento de sus asombrosos atributos. Cuando observo a los hijos creadores y sus administradores subordinados, luchando tan valientemente con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, descubro que abrigo por estos gobernantes menores de los universos un afecto grande y profundo. Después de todo, pienso que todos nosotros, incluso los mortales de los dominios locales, amamos al Padre Universal y a todos los demás seres, divinos o humanos, porque discernimos que estas personalidades nos aman sinceramente. La experiencia de amar es en buena parte una respuesta directa a las experiencias de ser amado. Sabiendo que Dios me ama, debo seguir amándole por todas las cosas,
aunque Él se despojara de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutez. El amor del Padre está con nosotros ahora y a través del círculo sin fin de las edades eternas. Al ponderar sobre la naturaleza amante de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad: amar cada vez más a vuestro Hacedor, otorgar a Dios un afecto análogo al de un niño para con su padre terrenal, porque como un padre, un verdadero padre, un padre sincero, ama a sus hijos, así ama el Padre Universal y por siempre procura el bienestar de sus hijos e hijas creados. Pero el amor de Dios es un afecto paterno inteligente y previsor. El amor divino funciona en asociación unificada con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino para con los seres mortales es la dádiva de los ajustadores del pensamiento, pero vuestra mayor revelación del amor del Padre se ve en la vida de otorgamiento de su Hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de la vida espiritual. Es el ajustador residente quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. A veces casi me angustia verme obligado a describir el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos universales mediante el empleo del símbolo verbal humano amor. Este término, si bien connota el concepto más elevado de las relaciones mortales de respeto y devoción del hombre, frecuentemente define tantas relaciones humanas completamente innobles e inmerecedoras de ser expresadas por una palabra que se usa también para indicar el afecto incomparable del Dios viviente por sus criaturas universales. Qué pena que yo no pueda hacer uso de un término excelso y exclusivo que transmita a la mente del hombre la verdadera naturaleza y el significado exquisitamente bello del afecto divino del Padre del Paraíso. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien. Pese a la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. 6. La bondad de Dios. En el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna. Pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. En su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. Dios podría ser grande y absoluto, e incluso inteligente y personal de algún modo, en la filosofía, pero en religión Dios debe ser también moral, debe ser bueno. El hombre podría temer a un Dios grande, pero solo en un Dios bueno puede confiar, y solo a un Dios bueno puede amar. La bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios, y su plena revelación aparece tan solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. La religión implica que el supermundo de la naturaleza espiritual conoce las necesidades fundamentales del mundo humano y responde a ellas. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de que Dios es una deidad dominada por una moralidad augusta fue elevado por Jesús a ese nivel afectuoso y conmovedor de íntima moralidad familiar de la relación padre-hijo, de la cual no hay ninguna más tierna y bella en toda experiencia mortal. La abundancia de la bondad de Dios conduce al hombre descarriado al arrepentimiento. Toda buena dádiva y toda dádiva perfecta baja del Padre de las Luces.
Dios es bueno, es el refugio eterno del alma de los hombres. El Señor Dios es misericordioso y benévolo, es paciente y abundante en bondad y verdad. Probad y ved que el Señor es bueno. Bendito el hombre que en Él confía. El Señor es misericordioso y lleno de compasión, es el Dios de la salvación. Sana al acongojado y cura las heridas del alma, es el benefactor todopoderoso del hombre. El concepto de Dios como rey juez, aunque fomentó un elevado nivel moral y dio origen a un pueblo respetuoso de la ley como grupo, abandonaba al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su situación en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos más recientes proclamaron que Dios era el Padre de Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de todos los seres humanos. El entero concepto mortal de Dios está trascendentemente iluminado por la vida de Jesús. El altruismo es inherente en el amor paterno. Dios no ama como si fuera un padre, sino como un padre. Él es el Padre en el paraíso de todas las personalidades del universo. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. La verdad muestra a Dios como revelador, como maestro. Pero el amor da y anhela afecto, busca comunión comprensiva, tal como la que existe entre padre e hijo. La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud del Padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es un asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de Dios. El amoroso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en sus hijos de la tierra, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia, ni tampoco se necesita de un mediador para asegurar el favor del Padre o su perdón. La rectitud divina no está dominada por una estricta justicia retributiva. Dios el Padre trasciende a Dios el Juez. Dios no se vuelve nunca iracundo, vengativo ni airado. Es verdad que la prudencia refrena a menudo su amor, así como la justicia condiciona su misericordia rechazada. Su amor por la rectitud no puede evitar manifestarse por igual como odio por el pecado. El Padre no es una personalidad contradictoria. La unidad divina es perfecta. En la Trinidad del Paraíso existe unidad absoluta pese a las eternas identidades de los coordinados de Dios. Dios ama al pecador y odia el pecado. Esta declaración es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna, mientras que hacia el pecado, Dios no asume ninguna actitud personal, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por lo tanto, solo la justicia de Dios toma conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado, así como esta misma mente mortal puede identificarse plenamente con el ajustador espiritual residente. Ese mortal identificado con el pecado se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y por tanto personalmente irreal, y experimentaría eventual extinción del ser. La irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta,
no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. Frente al mundo de la personalidad, Dios se descubre como una persona amante. Frente al mundo espiritual, es amor personal. En la experiencia religiosa, es ambas cosas. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino. La tendencia universal al amor, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a ministrar el perdón. 7. La verdad y la belleza divinas. Todo conocimiento finito y toda comprensión de la criatura son relativos. La información y la inteligencia, aunque procedan de altas fuentes, son tan solo relativamente completos, localmente precisos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son relativamente uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las personalidades en evolución son solo parcialmente sabias y relativamente veraces en sus comunicaciones. Pueden estar seguras solamente hasta donde se extiende su experiencia personal. Aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar a veces en sus detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longevidad y grado de esa experiencia. Mientras que las leyes y decretos, los pensamientos y actitudes de la primera gran fuente y centro son eterna, infinita y universalmente ciertos, al mismo tiempo, su aplicación y ajuste en cada universo, sistema, mundo e inteligencia creada están de acuerdo con los planes y técnicas de los hijos creadores según funcionan en sus respectivos universos, así como también están en armonía con los planes y procedimientos locales del Espíritu Infinito y de todas las demás personalidades celestiales asociadas. La falsa ciencia del materialismo sentenciaría al hombre mortal a convertirse en un paria del universo. Ese conocimiento parcial es potencialmente malo, es conocimiento compuesto del bien y del mal. La verdad es bella porque es pletórica y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, aspira a la realidad divina. Los filósofos cometen su más grave error cuando son llevados en la falacia de la abstracción a la práctica de enfocar la atención sobre un aspecto de la realidad y luego declarar que tal aspecto aislado es la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el diseño creador que está detrás de todos los fenómenos universales y que les es preexistente. El pensamiento creador precede invariablemente a la acción creadora. La autoconciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo en la consistencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del espíritu de la verdad siempre presente. La felicidad resulta del reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error, porque no siendo éste una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La eterna búsqueda es de unificación, de coherencia divina. El vasto universo físico se hace coherente en la isla del paraíso. El universo intelectual se hace coherente en el Dios de la mente, el actor conjunto. El universo espiritual es coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Pero el mortal aislado en el tiempo y el espacio
se hace coherente con Dios el Padre mediante la relación directa entre el ajustador del pensamiento residente y el Padre universal. El ajustador del hombre es un fragmento de Dios y procura sempiternamente la unificación divina. Es coherente con la deidad paradisíaca de la primera fuente y centro, y en ella. El discernimiento de la belleza suprema es el descubrimiento e integración de la realidad. El discernimiento de la bondad divina en la verdad eterna, que es la belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. El gran error de la religión hebrea fue que no supo asociar la bondad de Dios con las verdades reales de la ciencia y la atractiva belleza del arte. Según avanzaba la civilización, y puesto que la religión insistía en seguir el imprudente camino de destacar con exceso la bondad de Dios, excluyendo a la vez relativamente la verdad y desatendiendo la belleza, se desarrolló una creciente tendencia en ciertos tipos de hombres de apartarse del concepto abstracto y disociado de la bondad aislada. La moralidad aislada y exagerada de la religión moderna, que no consigue retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX, se rehabilitaría si además de sus mandatos morales, prestara igual consideración a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, y a las bellezas de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la magnificencia de una auténtica realización del carácter. El desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y mujeres visionarios, progresistas y con discernimiento espiritual que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina. Tal visión nueva y recta de la moralidad atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y estimulará todo lo mejor del alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de vivir espiritualmente, estas cualidades supremas del Eterno se hacen cada vez más coordinadas y unificadas en Dios, que es amor. Toda verdad, material, filosófica o espiritual, es a la vez bella y buena. Toda auténtica belleza, arte material o simetría espiritual, es a la vez verdadera y buena. Toda bondad genuina, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad según se mezclan en la experiencia humana. Tales niveles de vida eficaz se producen mediante la unificación de los sistemas de energía, los sistemas de ideas y los sistemas de espíritu. La verdad es coherente, la belleza atractiva, la bondad estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real se coordinan en la experiencia de personalidad, el resultado es un orden elevado de amor condicionado por la sabiduría y capacitado por la lealtad. El propósito real de toda educación en el universo consiste en realizar una mejor coordinación del hijo aislado de los mundos con las realidades más grandes de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles superiores y divinos. Presentado por un consejero divino que actúa por mandato de los ancianos de los días en Ubersa. Documento 3. Los atributos de Dios. Dios está presente en todas partes. El Padre Universal rige el círculo de la eternidad, pero Él gobierna en los universos locales, en las personas de sus hijos creadores paradisíacos, del mismo modo que concede la vida a través de estos hijos.
Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en sus hijos. Estos hijos creadores de Dios son su expresión personal en los sectores del tiempo y para los hijos de los planetas giratorios de los universos del espacio en evolución. Las órdenes menores de inteligencias creadas pueden claramente discernir a los hijos de Dios altamente personalizados y de este modo ellos compensan la invisibilidad del Padre Infinito, quien a causa de su infinitud es menos discernible. Los hijos creadores paradisíacos del Padre Universal son la revelación de un ser de otro modo invisible, invisible debido a la absolutez y la infinidad inherentes en el círculo de la eternidad y en las personalidades de las deidades del paraíso. La facultad de crear no es, en rigor, un atributo de Dios, es más bien el agregado de su naturaleza actuante, y esta función universal creadora se manifiesta eternamente según está condicionada y controlada por todos los atributos coordinados de la realidad infinita y divina de la primera fuente y centro. Sinceramente dudamos de si se puede considerar que alguna de las características de la naturaleza divina anteceda a las otras, pero si tal fuera el caso, entonces la naturaleza creadora de la deidad tendría precedente sobre todas las otras naturalezas, actitudes y atributos. Y la autoría creadora de la deidad culmina en la verdad universal de la paternidad de Dios. 1. La ubicuidad de Dios. La capacidad del Padre Universal de estar presente al mismo tiempo en todas partes constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar en dos lugares, en innumerables lugares, al mismo tiempo. Dios está simultáneamente presente en el cielo de las alturas y abajo en la tierra. Como exclamó el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Yo soy un Dios próximo y remoto, dice el Señor. ¿No lleno acaso el cielo y la tierra? El Padre Universal está siempre presente en todas partes y en todos los corazones de su vasta creación. Él es la plenitud del que todo lo llena en todos, y quien todo obra en todos, y además el concepto de su personalidad es tal que el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de los universos, no pueden contenerlo. Es literalmente cierto que Dios es todo y está en todo, pero incluso eso no es el todo de Dios. El infinito solo puede revelarse plenamente en el infinito. La causa nunca puede ser plenamente comprendida por un análisis de los efectos. El Dios viviente es inmensurablemente más grande que la suma total de la creación que ha venido a ser como resultado de los actos creadores de su ilimitado libre albedrío. Dios se revela a través del cosmos, pero el cosmos no puede jamás contener o comprender la totalidad de la infinidad de Dios. La presencia del Padre ronda incesantemente el universo maestro, se encamina desde el fin del cielo y su circuito es hasta sus confines y no hay nada que se oculte de su luz. No solo existe la criatura en Dios, sino que Dios también vive en la criatura. Sabemos que en Él moramos porque vive en nosotros, nos ha dado su Espíritu. El don del Padre del Paraíso es el compañero inseparable del hombre. Es el Dios siempre presente y que lo abarca todo. El Espíritu del Padre Septiterno se oculta en la mente de todos los hijos mortales. El hombre sale a buscar un amigo y ese mismo amigo vive dentro de su propio corazón. El verdadero Dios no está lejos, es parte de nosotros, su Espíritu habla desde dentro de nosotros. El Padre vive en el Hijo. Dios está siempre con nosotros. Es el Espíritu guiador del destino eterno. En verdad de las razas humanas se ha dicho, sois de Dios.
porque el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. Incluso al obrar mal, vosotros atormentáis al don residente de Dios, porque el ajustador del pensamiento debe sufrir las consecuencias de los malos pensamientos con la mente humana que lo aprisiona. La omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su naturaleza infinita. El espacio no constituye una barrera para la deidad. Dios está, en perfección y sin limitaciones, discerniblemente presente solamente en el paraíso y en el universo central. Por lo tanto, su presencia no se puede observar en las creaciones que circundan a Jabona, porque Dios ha limitado su presencia directa y actual, real, en reconocimiento de la soberanía y las prerrogativas divinas de los creadores y gobernantes coordinados de los universos del tiempo y el espacio. Por lo tanto, el concepto de la presencia divina debe acomodar una amplia gama de modos y canales de manifestación que contenga los circuitos de presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la Isla del Paraíso. Y no siempre es posible distinguir entre la presencia del Padre Universal y las acciones de sus eternos coordinados y agencias, ya que ellos cumplen de manera tan perfecta todos los requisitos infinitos de su inmutable propósito. Pero no sucede así con el circuito de la personalidad y los ajustadores. Aquí Dios actúa de manera singular, directa y exclusiva. El controlador universal está potencialmente presente en los circuitos de la gravedad de la Isla del Paraíso, en todas partes del universo, todo el tiempo, en el mismo grado, de acuerdo con la masa, en respuesta a las demandas físicas de esta presencia y debido a la naturaleza intrínseca de toda la creación que causa que todas las cosas se adhieran y residan en él. Asimismo, la primera fuente y centro está potencialmente presente en el absoluto no cualificado, el depositario de los universos del futuro eterno aún no creados. Así pues, Dios penetra potencialmente los universos físicos del pasado, presente y futuro. Él es la base primordial de la coherencia de la así llamada creación material. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual, real, aquí y allá en todo el nivel de existencias físicas por la inexplicable intrusión de alguna de sus agencias exclusivas en la escena de la acción universal. Dios tiene presencia de mente, y esa está correlacionada con la mente absoluta del Creador conjunto, el Espíritu Infinito, pero en las creaciones finitas se le discierne mejor en que la mente cósmica de los espíritus rectores del paraíso funciona ubicuamente. Así como la primera fuente y centro está potencialmente presente en los circuitos de mente del actor conjunto, también está potencialmente presente en las tensiones del absoluto universal. Pero la mente del orden humano es una dádiva de las hijas del actor conjunto, las ministras divinas de los universos en evolución. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del espíritu del Hijo Eterno y el septiterno potencial divino del absoluto de deidad. Pero ni la actividad espiritual del Hijo Eterno y sus hijos paradisíacos, ni los otorgamientos de la mente del Espíritu Infinito parecen excluir la acción directa de los ajustadores del pensamiento, los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos criaturas. Respecto a la presencia de Dios en un planeta, sistema, constelación o universo, o el grado de tal presencia en cualquier unidad creacional, es una medida del grado de la presencia en evolución del Ser Supremo. Está determinada por el reconocimiento global de Dios y la lealtad a Él de parte de la vasta organización universal que se extiende hasta los sistemas y planetas mismos. Por esto mismo,
a veces con la esperanza de conservar y salvaguardar estas fases de la valiosa presencia de Dios, que algunos planetas e incluso sistemas ahogados en la tiniebla espiritual se someten en cierto sentido a una cuarentena o parcialmente se aíslan del intercambio con las unidades más grandes de la creación. Y todo esto, tal como funciona en Urantia, es una reacción de defensa espiritual de la mayoría de los mundos para salvarse a sí mismos, dentro de lo posible, de sufrir las consecuencias aislantes de las acciones alienantes de una minoría testaruda, malvada y rebelde. Si bien el Padre incluye paternalmente en los circuitos a todos sus hijos, a todas las personalidades, su influencia sobre ellos está limitada por la lejanía de su origen de la segunda y tercera personas de la deidad y aumenta a medida que el logro del destino de ellos se acerca a estos niveles. El hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas está determinado por si están o no habitados por fragmentos del Padre, tales como los monitores misteriosos, pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación concedido a estos ajustadores por la mente en la cual residen. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. El Padre no se retira en reclusión porque haya sido desairado. Su afecto no se enajena debido a la mala acción de la criatura. Más bien, sus hijos, habiendo sido dotados con el poder de elección respecto de Él, en el ejercicio de esa elección, determinan directamente el grado y limitaciones de la influencia divina del Padre en sus propios corazones y almas. El Padre se ha entregado libremente a nosotros sin límite y sin favor. No muestra preferencia de personas, planetas, sistemas o universos. En los sectores del tiempo, solo confiere honores diferenciales a las personalidades paradisíacas de Dios el Séptuplo, los creadores coordinados de los universos finitos. 2. El poder infinito de Dios. Todos los universos saben que el Señor Dios Todopoderoso reina. Los asuntos de este mundo y de otros mundos están divinamente supervisados. Él obra según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Es eternamente cierto, no hay poder sino el de Dios. Dentro de los límites de lo que es consecuente con la naturaleza divina, es literalmente cierto que con Dios todas las cosas son posibles. El lento y prolongado proceso de pueblos, planetas y universos está bajo el perfecto control de los creadores y administradores universales y se desarrolla de acuerdo con el eterno propósito del Padre Universal, procediendo en armonía y orden y en conformidad con el omnisapiente plan de Dios. Solo existe un único legislador. Él sostiene los mundos en el espacio y hace girar los universos en torno al infinito círculo del círculo eterno. De todos los atributos divinos, su omnipotencia, especialmente tal como prevalece en el universo material, es la mejor comprendida. Visto como un fenómeno no espiritual, Dios es energía. Esta declaración de un hecho físico se basa en la incomprensible verdad de que la primera fuente y centro es la causa fundamental de los fenómenos físicos universales de todo el espacio. De esta actividad divina se deriva toda la energía física y otras manifestaciones materiales. La luz, es decir, la luz sin calor, es otra de las manifestaciones no espirituales de las deidades. Y hay aún otra forma de energía no espiritual que hasta ahora es virtualmente desconocida en Urantia, pues aún no se le ha distinguido. Dios controla todo el poder. Él ha abierto un camino para el relámpago, ha ordenado los circuitos de toda la energía.
Él ha decretado el momento y la forma de las manifestaciones de todas las formas de energía y la materia, y contiene todas estas cosas eternamente en su control septiterno, en el control gravitacional que se centra en el bajo paraíso. La luz y la energía del Dios eterno giran por siempre en torno a su majestuoso circuito de la procesión infinita, pero ordenada, de las huestes estelares que componen el universo de los universos. Toda la creación gira eternamente alrededor del centro de la personalidad paradisíaca de todas las cosas y todos los seres. La omnipotencia del Padre pertenece a la dominación ubicua del nivel absoluto, en donde las tres energías, material, mental y espiritual, son indistinguibles en estrecha proximidad a Él, la fuente de todas las cosas. La mente de la criatura, no siendo ni monota ni espíritu del paraíso, no responde directamente al Padre Universal. Dios se ajusta a la mente imperfecta de los mortales de Urantia a través de los ajustadores del pensamiento. El Padre no es una fuerza transitoria, un poder cambiante ni una energía fluctuante. El poder y la sabiduría del Padre son completamente adecuados para enfrentar todas y cada una de las exigencias del universo. Según se producen las emergencias de la experiencia humana, Él las ha previsto todas, y por lo tanto no reacciona a los asuntos del universo de manera indiferente, sino más bien de acuerdo con los dictados de la sabiduría eterna y en consonancia con los mandatos del juicio infinito. A pesar de su apariencia, el poder de Dios no funciona en el universo como una fuerza ciega. A veces surgen situaciones en las cuales parece que se han tomado medidas de emergencia, que se han suspendido las leyes naturales, que se han reconocido inadaptaciones y que se está haciendo un esfuerzo para rectificar la situación, pero esto no es así. Estos conceptos de Dios se originan en el limitado alcance de vuestro punto de vista, en la finitud de vuestra comprensión y en la esfera circunscrita de vuestro examen. Tal malentendido de Dios se debe a la profunda ignorancia en que os halláis respecto a la existencia de las leyes superiores del reino, la magnitud del carácter del Padre, la infinidad de sus atributos y el hecho de su libre albedrío. Las criaturas planetarias habitadas por el Espíritu de Dios, esparcidas aquí y allá por todos los universos del espacio, son tan casi infinitas en número y orden, sus intelectos son tan diversos, sus mentes son tan limitadas y a veces tan torpes, su visión es tan reducida y localizada, que es casi imposible formular generalizaciones sobre la ley que expresen adecuadamente los atributos infinitos del Padre y al mismo tiempo sean en alguna medida comprensibles para estas inteligencias creadas. Por consiguiente, para vosotros, las criaturas, muchos de los actos del Creador Todopoderoso parecen arbitrarios, indiferentes y con frecuencia insensibles y crueles. Pero nuevamente os aseguro que no es verdad. Todas las acciones de Dios responden a un propósito, son inteligentes, sabias, generosas y eternamente atentas al mejor bien, no siempre de un ser específico, una raza determinada, un planeta específico o incluso de un universo determinado, pero sí para el bienestar y mejor bien de todos, desde los más bajos hasta los más altos. En las edades del tiempo a veces puede parecer que el bienestar de la parte difiere del bienestar del todo. En el círculo de la eternidad, tales diferencias aparentes no existen. Somos todos parte de la familia de Dios, y por lo tanto a veces debemos participar de la disciplina de la familia. Muchas de las acciones de Dios que tanto nos perturban y confunden son el resultado de las decisiones y dictámenes finales de la omnisapiencia, que facultan al actor conjunto a ejecutar la elección de la voluntad infalible de la mente infinita,
a hacer cumplir las decisiones de la personalidad de perfección, cuyo examen, visión y solicitud abarcan el bienestar más elevado y eterno de toda su vasta y extendida creación. Ocurre pues que vuestro punto de vista, aislado, seccional, finito, burdo y altamente materialista, y las limitaciones inherentes a la naturaleza de vuestro ser, constituyen tal impedimento que sois incapaces de ver, comprender o conocer la sabiduría y bondad de muchos de los actos divinos que os parecen cargados de una crueldad tan aplastante y caracterizados por la indiferencia tan extrema para el consuelo y bienestar, la felicidad planetaria y la prosperidad personal de vuestros semejantes. Esa causa de las limitaciones de la visión humana es debido a vuestro entendimiento restringido y a vuestra comprensión finita, que equivocáis los motivos de Dios y pervertís sus propósitos. Pero muchas cosas ocurren en los mundos evolutivos que no corresponden a las acciones personales del Padre Universal. La omnipotencia divina está perfectamente coordinada con los otros atributos de la personalidad de Dios. Ordinariamente, el poder de Dios solo está limitado en su manifestación espiritual en el universo por tres condiciones o situaciones. 1. Por la naturaleza de Dios, especialmente su amor infinito, por la verdad, la belleza y la bondad. 2. Por la voluntad de Dios, su ministerio de misericordia y la relación paternal con las personalidades del universo. 3. Por la ley de Dios, por la rectitud y la justicia de la eterna Trinidad del paraíso. Dios es ilimitado en poder, divino en naturaleza, final en voluntad, infinito en atributos, eterno en sabiduría y absoluto en realidad. Pero todas estas características del Padre Universal están unificadas en la Deidad y universalmente expresadas en la Trinidad del Paraíso y en los divinos hijos de la Trinidad. Por lo demás, fuera del paraíso y del universo central de Jabona, todo lo que pertenece a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Supremo, condicionado por la presencia eventuante del Último y coordinado por los tres absolutos existenciales, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Y la presencia de Dios está así limitada porque tal es la voluntad de Dios. 3. El conocimiento universal de Dios. Dios sabe todas las cosas. La mente divina está consciente de y familiarizada con el pensamiento de toda la creación. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que proceden de Él son parte de Él. Aquel que equilibra las nubes es también perfecto en conocimiento. Los ojos del Señor están en todas partes. Vuestro gran maestro dijo, refiriéndose al gorrión insignificante: ni uno de ellos caerá a la tierra sin que mi Padre lo sepa. Y también, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Él cuenta el número de las estrellas y las llama a todas por su nombre. El Padre Universal es la única personalidad en todo el universo que realmente conoce el número de las estrellas y los planetas del espacio. Todos los mundos de todos los universos están constantemente en el ámbito de la conciencia de Dios. Dice Él también: con seguridad he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su llanto y conozco sus pesares. Porque el Señor mira desde el cielo, contempla a todos los hijos de contempla a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su habitación mira a todos los habitantes de la tierra. Cada hijo creado puede decir en verdad: Él conoce el camino que tomo, y cuando me haya puesto a prueba, saldré como el oro. Saldré como el oro. Dios conoce nuestros sentarnos y nuestros levantarnos,
Él comprende nuestros pensamientos desde lejos y conoce todos nuestros caminos. Todas las cosas están desnudas y se abren ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Y debería ser consuelo auténtico para todo ser humano comprender que Él conoce vuestro cuerpo y recuerda que sois polvo. Jesús, al hablar del Dios viviente, dijo: Vuestro Padre sabe qué necesitáis aún antes que vosotros se lo pidáis. Dios posee un poder ilimitado para saber todas las cosas. Su conciencia es universal. Su circuito personal incluye a todas las personalidades y su conocimiento hasta de las criaturas inferiores es complementado indirectamente mediante la serie descendente de hijos divinos y directamente a través de los ajustadores del pensamiento. Además, el Espíritu Infinito está presente constantemente en todas partes. No estamos completamente seguros de si Dios elige o no conocer de antemano los sucesos pecaminosos. Pero aunque Dios preconozca las acciones de libre albedrío de sus hijos, tal preconocimiento no abroga en lo más mínimo la libertad de ellos. Una cosa es segura: a Dios no le sorprende nada. La omnipotencia no implica el poder de hacer lo no factible, la acción que no sea divina. Tampoco implica la omnisciencia el conocimiento de lo que no puede conocerse, pero la mente finita difícilmente puede comprender tales declaraciones. Es muy poco probable que la criatura pueda entender el alcance y las limitaciones de la voluntad del Creador. 4. La ilimitabilidad de Dios. La sucesiva investidura de sí mismo a los universos, a medida que estos son hechos existentes, no disminuye de ningún modo el potencial de poder ni la reserva de sabiduría que siguen residiendo y reposando en la personalidad central de la deidad. En potencial de fuerza, sabiduría y amor, el Padre no ha menguado nunca su posesión ni se ha despojado de atributo alguno de su gloriosa personalidad como resultado de su dádiva ilimitada de sí mismo a los hijos paradisiacos, a sus creaciones subordinadas y a las múltiples criaturas de estas creaciones. La creación de cada universo nuevo exige un nuevo ajuste de la gravedad, pero incluso si la creación continuara indefinida y eternamente, incluso hasta el infinito, de manera que finalmente la creación material existiese sin limitaciones, aún así el poder de control y coordinación que reside en la isla del paraíso equivaldría al dominio, control y coordinación de tal universo infinito y sería adecuado para él. Posteriormente a esta concesión de fuerza y poder ilimitados sobre un universo sin límites, el infinito aún estaría sobrecargado con el mismo grado de fuerza y energía. El absoluto no cualificado no sufriría ningún menoscabo. Dios seguiría poseyendo el mismo potencial infinito, como si no se hubiesen vertido fuerza, energía y poder para dotar a universo tras universo. Lo mismo ocurre respecto a la sabiduría. El hecho de que la mente se distribuya tan libremente para el pensamiento de los dominios de ningún modo empobrece en lo más mínimo la fuente central de la sabiduría divina. A medida que se multiplican los universos, los seres de los dominios aumentan en número hasta los límites de la comprensión, aunque la mente continúe sin fin, prodigándose estos seres de elevada o inferior condición, la personalidad central de Dios seguirá no obstante abarcando la misma mente eterna, infinita y omnisapiente. El hecho de que Él envíe espíritus mensajeros, procedentes de sí mismo, para que habiten en los hombres y las mujeres de vuestro mundo y de otros mundos, no disminuye en modo alguno su capacidad de funcionar como personalidad de espíritu divina y todopoderosa,
y no existe límite alguno al grado o número de estos monitores espirituales que Él pueda y desee enviar. Este don de sí mismo a sus criaturas crea una ilimitada, casi inconcebible posibilidad futura de existencias progresivas y sucesivas para estos mortales divinamente dotados. Y esta pródiga distribución de sí mismo en forma de estas entidades espirituales ministradoras de ninguna manera disminuye la sabiduría y la perfección de verdad y conocimiento que reposan en la persona del Padre Todoprudente, Omnisapiente y Omnipotente. Para los mortales del tiempo hay un futuro, pero Dios habita la eternidad. Aunque provengo de muy cerca de la morada misma de la deidad, no puedo presumir de hablar con perfección de entendimiento respecto a la infinidad de muchos de los atributos divinos. Tan solo la infinidad de mente puede comprender plenamente la infinidad de existencia y la eternidad de acción. El hombre mortal no puede de ninguna manera conocer la infinitud del Padre Celestial. La mente finita no puede pensar a través de semejante verdad o hecho absoluto, pero este mismo ser humano finito puede realmente sentir, literalmente experimentar, el impacto pleno y no disminuido de ese amor infinito del Padre. En verdad se puede experimentar ese amor. Aunque la calidad de la experiencia es ilimitada, la cantidad de tal experiencia está estrictamente limitada por la capacidad humana de receptividad espiritual y por la capacidad asociada de devolverle el amor al Padre. La apreciación finita de cualidades infinitas trasciende con mucho las capacidades lógicamente limitadas de la criatura, debido al hecho de que el hombre mortal está hecho a imagen de Dios, vive dentro de él un fragmento de la infinidad. Por consiguiente, el más próximo y más querido acceso a Dios es a través del amor, porque Dios es amor. Y toda la tan singular relación es una experiencia real en la sociología cósmica, la relación creador-criatura, el afecto de padre e hijo. 5. La ley suprema del Padre. En su contacto con las creaciones post-Jabona, el Padre Universal no ejerce su infinito poder y su autoridad final por transmisión directa, sino más bien a través de sus hijos y las personalidades subordinadas de estos. Y Dios hace todo esto por su libre voluntad. Todos y cada uno de los poderes delegados, si surgiera la ocasión y si fuese la elección de la mente divina, pueden ser ejercidos directamente, pero como norma, tal acción solo tiene lugar como resultado del fracaso de la personalidad delegada en cumplir la encomienda divina. En tales ocasiones y frente a tal incumplimiento y dentro de los límites de la reserva del poder y potencial divinos, el Padre actúa independientemente y de acuerdo con los mandatos de su propia elección, y esa elección es siempre de infalible perfección e infinita sabiduría. El Padre gobierna a través de sus hijos. Descendiendo a través de la organización del universo, existe una cadena ininterrumpida de gobernantes que remata en los príncipes planetarios, quienes dirigen los destinos de las esferas evolutivas de los vastos dominios del Padre. No es mera expresión poética la que exclama: «Del Señor es la tierra y su plenitud. Él hace y deshace monarcas. Los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres». En los asuntos del corazón de los hombres, puede que el Padre Universal no siempre obtenga lo que quiere, pero en la conducta y destino de un planeta, el plan divino prevalece. El propósito eterno de la sabiduría y el amor triunfa. Jesús dijo: «Mi Padre que me los otorgó es el más grande de todos, y nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre».
Al vislumbrar las múltiples obras de Dios y contemplar la inmensidad asombrosa de la creación casi ilimitada de Dios, podéis vacilar en vuestro concepto de su primacía, pero no debéis vacilar en aceptarle como firme y sempiternamente entronizado en el centro paradisíaco de todas las cosas y como Padre benéfico de todos los seres inteligentes. No hay sino un Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en todo, y Él es antes de todas las cosas, y en Él radican todas las cosas. Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen de ningún modo el concepto de la soberanía universal de Dios. Toda vida de la criatura evolutiva está acechada por ciertas inevitabilidades. Considerad lo siguiente. 1. ¿Es el valor la fuerza de carácter deseable? Si es así, el hombre debe criarse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. 2. ¿Es el altruismo, el servicio a los semejantes, deseable? Entonces la experiencia de vida debe proporcionarnos el encuentro con situaciones de desigualdad social. 3. ¿Es la esperanza, la magnitud de la confianza, deseable? Entonces la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. 4. ¿Es la fe, la suprema afirmación del pensamiento humano, deseable? Entonces la mente del hombre debe hallarse en esa dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que puede creer. 5. ¿Es el amor a la verdad y la disposición de ir donde quiera que éste conduzca, deseable? Entonces el hombre debe crecer en un mundo donde el error está presente y la falsedad es siempre posible. 6. ¿Es el idealismo, el concepto que más se acerca a lo divino, deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativas, en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de cosas mejores. 7. ¿Es la lealtad, la devoción al deber más alto, deseable? Entonces el hombre debe proceder rodeado por las posibilidades de traición y deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplimiento. 8. ¿Es la falta de egoísmo, el espíritu de olvido de sí mismo, deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con el incesante clamor de un yo inescapable que exige reconocimiento y honor. El hombre no puede elegir dinámicamente la vida divina si no existe una vida del yo a la que renunciar. El hombre no podría nunca aferrarse a la salvación en la rectitud si no hubiera ningún mal potencial que exalte y diferencie el bien por contraste. 9. ¿Es el placer, la satisfacción de la felicidad, deseable? Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. En todo el universo, cada unidad se considera una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de la cooperación con el plan y el propósito del todo, el deseo sincero y la disposición perfecta de hacer la divina voluntad del Padre. El único mundo evolutivo sin error, la posibilidad de un juicio necio, sería un mundo sin inteligencia libre. En el universo de Jabona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos, pero el hombre evolutivo debe ser falible si ha de ser libre. La inteligencia libre e inexperta no puede de ninguna manera al principio ser uniformemente sabia. La posibilidad de un juicio erróneo, el mal, se convierte en pecado
solo cuando la voluntad humana apoya conscientemente y adopta a sabiendas un juicio deliberadamente inmoral. La plena apreciación de la verdad, de la belleza y de la bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los habitantes de los mundos de Jabona no requieren el potencial de niveles relativos de valor como estímulo para su elección. Tales seres perfectos pueden identificar y elegir el bien en ausencia de toda situación moral contrastante y que obliga a pensar. Pero todos esos seres perfectos son en naturaleza moral y estado espiritual lo que son por virtud del hecho de su existencia. Han ganado un avance experiencial solamente dentro de su estado inherente. El hombre mortal incluso gana la situación de candidato a la ascensión por su propia fe y esperanza. Todo lo divino que la mente humana alcanza a comprender y el alma humana adquiere es un logro experiencial, es una realidad de la experiencia personal y por lo tanto es una posesión única en contraste con la bondad y rectitud inherentes a las personalidades de Jabona que no yerran. Las criaturas de Jabona son naturalmente valientes, pero no son valerosas en el sentido humano. De modo innato son dulces y consideradas, difícilmente altruistas a la manera humana. Aguardan ellas un futuro agradable, no con la esperanza de la manera exquisita como confían los mortales en las esferas evolutivas inciertas. Tienen fe en la estabilidad del universo, pero son completamente ajenos a la fe salvadora por la cual el hombre mortal asciende desde su condición animal hasta las puertas del paraíso. Aman la verdad, pero nada saben de las cualidades redentoras para el alma. Son idealistas, pero así nacieron. Son completamente ignorantes del éxtasis de llegar a serlo por una elección vivificante. Son leales, pero nunca han experimentado la emoción de la devoción sincera e inteligente al deber frente a la tentación del incumplimiento. Son altruistas, pero no ganaron esos niveles de experiencia mediante la magnífica conquista de un yo beligerante. Disfrutan del placer, pero no comprenden la dulzura del placer al huir de un dolor potencial. 6. La primacía del Padre. Con altruismo divino y consumada generosidad, el Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder, pero sigue siendo fundamental. Su mano descansa sobre la palanca poderosa de las circunstancias de los dominios universales. Se ha reservado todas las decisiones finales y esgrime infaliblemente el cetro todopoderoso del veto de su eterno propósito con autoridad indiscutible sobre el bienestar y destino de la vasta creación, virante y siempre girante. La soberanía de Dios es ilimitada, es el acto fundamental de toda creación. El universo no era inevitable. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es una obra de creación y por lo tanto está completamente sujeto a la voluntad del Creador. La voluntad de Dios es verdad divina, amor viviente. Por consiguiente, las creaciones en vías de perfeccionamiento de los universos evolutivos se caracterizan por la bondad, acercamiento a la divinidad, y maldad potencial, alejamiento de la divinidad. Toda filosofía religiosa, tarde o temprano, llega al concepto de la ley unificada del universo, de un solo Dios. Las causas del universo no pueden ser más bajas que los efectos del universo. La fuente del caudal de la vida universal y de la mente cósmica debe estar por encima del nivel de su manifestación. No se puede explicar coherentemente a la mente humana en términos de las órdenes más bajas de existencia. Solo puede comprenderse completamente la mente del hombre mediante el reconocimiento de la realidad
7 órdenes superiores de pensamiento y voluntad deliberada. El hombre como ser moral es inexplicable a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. El filósofo mecanicista profesa rechazar la idea de una voluntad universal y soberana. Esa misma voluntad soberana, cuya actividad en la elaboración de las leyes universales él reverencia tan profundamente. ¿Qué homenaje inconsciente rinde el mecanicista al creador de la ley cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí solas? Es gran error humanizar a Dios, excepto en el concepto del ajustador del pensamiento residente, pero aún eso no es tan tonto como lo de mecanizar completamente la idea de la primera fuente y centro. ¿Sufre el Padre del Paraíso? Yo no lo sé. Los hijos creadores ciertamente pueden sufrir y a veces sufren, como sufren los mortales. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado. Pienso que el Padre Universal sufre, pero no puedo entender cómo. ¿Acaso mediante el circuito de la personalidad o a través de la individualidad de los ajustadores del pensamiento y otros dones de su naturaleza eterna? Él ha dicho de las razas mortales: en todas vuestras aflicciones yo soy afligido. Él incuestionablemente experimenta una comprensión paternal y compasiva. Puede realmente sufrir, pero la naturaleza de ello no la entiendo. El gobernante eterno e infinito del universo de los universos es poder, forma, energía, proceso, modelo original, principio, presencia y realidad idealizada. Pero es más, es personal, ejerce una voluntad soberana, experimenta autoconciencia de su divinidad, ejecuta los mandatos de una mente creadora, persigue la satisfacción de la realización de un propósito eterno y manifiesta amor y afecto paterno por sus hijos universales. Se pueden comprender mejor todos estos rasgos personales del Padre observándolos tal como fueron revelados en la vida encarnada de Micael, vuestro Hijo Creador, mientras permaneció encarnado en Urantia. Dios el Padre ama a los hombres, Dios el Hijo sirve a los hombres, Dios el Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre a través de los caminos ordenados por Dios el Hijo, a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Siendo el consejero divino asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he continuado con esta declaración de los atributos de la Deidad.